senda de vida. A todos mis hermanos, en esta mañana me alegra saludarles en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor y también confiando en el Señor que los ha guardado de todo mal, de todo peligro. Gracias a Dios por este nuevo día que nos da el Señor, hermanos, en esta mañana de escuela dominical. Vamos pues a disponernos para que su palabra sea oída, sea entendida en nuestros corazones. Amén. Así que voy a pedirle el favor, ubíquese en su lugar, tome su Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Vámonos al libro de Apocalipsis. Tenga la bondad. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. Leemos ahí la poderosa palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Leo para todos, dice así: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El Todopoderoso. Una vez hemos leído la palabra del Señor y después de haber orado ya, vamos, hermanos, entonces a adentrar en la meditación de la palabra de Dios. Como siempre, voy a pedirle su atención para que podamos meditar en la palabra del Señor, podamos entenderla, comprenderla en esa mañana. He pedido a Dios que nos dé sabiduría a todos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces, hay una frasecita en este versículo que quiero resaltar, y es que dice la Biblia que Él es el principio y Él es el fin. Así que he titulado el mensaje El fin viene, ¿correcto? El fin viene. Ese es el título del mensaje en esta mañana. La palabra fin tiene varios sentidos o varias connotaciones en el que se puede aplicar, pero básicamente cuando hablamos del fin estamos hablando de un límite o de un final en el que una persona o un objeto deja de ser lo que era hasta ese momento, ¿cierto? Cuando hablamos de fin, hablamos de terminar. Cuando hablamos de fin, estamos hablando de acabar, ¿sí? Hasta ahí llegó, fin, final, terminó. Entonces, nosotros lo podemos aplicar de muchas maneras, ¿cierto? Pero vamos a decir que tiene varios sentidos, y al menos vamos a hablar de 3 sentidos que tiene cuando yo utilizo la palabra fin, o cuando en la Biblia contextualmente encontramos la palabra fin. Entonces vamos a hablar del primer sentido, y es el fin en sentido de la vivencia, en sentido vivencial, o es decir, en sentido de la vida como tal, ¿cierto? Cada ser humano tiene una existencia, tiene una vida que Dios le ha dado. Entonces podemos hablar del fin de esa existencia. Cuando hablamos de fin de esa vivencia, fin en sentido vivencial, es el fin de la existencia aquí en la tierra. Es decir, finalizaron mis días, finalizó mi tiempo. Hebreos capítulo 9, el versículo 27 es un versículo y es un pasaje de la Biblia que seguramente hemos oído muchas veces. Y si usted no lo ha oído, se lo voy a leer en esta mañana. Hebreos capítulo 9, el versículo 27 dice: porque de la manera como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero cuando dice mueran, está hablando del final, ¿cierto? En sentido de la vida aquí sobre la tierra. Ese final no es extinción de la persona en sentido total, más bien es en sentido material, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Sencillamente que cuando una persona muere, entonces lo que pasa es que su esencia interior, ¿cierto? Cuando hablamos de entonces el interior del ser humano, recordemos que el ser humano es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces su alma, su interior sale, y hasta ese momento entonces el hálito de vida entonces se extingue en ese momento para salir
su interior, su alma, y su cuerpo cae. En ese momento, entonces finalizó, ¿cierto?, sus días aquí sobre la tierra. No necesariamente finalizó en sentido de su alma, no. Él sigue existiendo en la eternidad, claro, pero no con los vivos, ¿correcto? Entonces, en ese momento finalizaron sus días. Es importante que nosotros entendamos que la existencia aquí en la tierra sí tiene un final, ¿cierto? Así como tuvo un comienzo. Entonces, nosotros consideramos nuestros inicios, pero generalmente no consideramos nuestro final. Es decir, que si estamos aquí en la tierra y estamos vivos, quiere decir que tuvimos un comienzo. Nosotros consideramos nuestro comienzo. De ahí que muchas personas son muy apegadas a celebrar el día de su cumpleaños. ¿Cuál es el día del cumpleaños? Pues sencillamente el día en que nacimos, ¿cierto? El día, la hora, y algunos, claro, ese día, ese mes es especial y lo celebran, y algunos cuando no los felicitan, cuando no les dan regalos, hasta se enojan, porque son muy apegados, ¿cierto? A tener en cuenta, a considerar la fecha en que iniciaron o en que inició su existencia aquí sobre la tierra. Pero no consideramos mucho de pronto que así como iniciamos, entonces tendremos que terminar algún día. Nuestros días terminarán. No consideramos nuestro final. Es decir, no lo tenemos presente para acordarnos. Nos alegramos por cada año que pasa, y eso está bien, por cada año que el Señor te da, ¿cierto? Por cada mes, porque el Señor te da. Yo diría que cada día, cada segundo, hay que agradecer a Dios. Pero mis hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana, hay que considerar también que así como tuvimos un comienzo, tendremos un final, y que nuestro final puede estar pronto o puede estar tan cerca o tan lejos, no lo sabemos. Y como no lo sabemos, debemos considerarlo para aprovechar y hacer lo más importante en nuestra existencia o en los días que el Señor nos da aquí sobre la tierra. En la Biblia hay un pasaje muy hermoso que está en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el versículo 16. Jesús considera decirle a un hombre, escuche esto, San Lucas capítulo 12, versículo 16, dice la palabra del Señor: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar más frutos o mis frutos. Versículo 18, y dijo: haré esto, derribaré mis graneros y edificaré unos más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Y escucha el versículo 19, y diré a mi alma, decía aquel hombre: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20, pero Dios le dijo a aquel hombre: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto y has guardado, ¿de quién será? Así que el que, escucha esto, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Entonces el ejemplo de este hombre es sencillamente que sus días los dedicó a guardar tesoros, a aumentar sus riquezas, y era toda su atención, y era todo lo que él deseaba y anhelaba. Hermanos, y pensando que tenía muchos días, dijo: entonces ahora sí voy a disfrutar de lo que tengo, porque tengo muchos días. Y resulta que el Señor le dijo: necio, porque es necio aquella persona que cree o que piensa que tiene muchos días sin saberlo, que sus días pueden estar tan cortos, tan ya terminados.
que le puede faltar tampoco, porque es que nadie sabe cuántos. Pueden ser muchos o pueden ser muy pocos. Nadie lo sabe en realidad. Y recordemos que para partir de esta eternidad no necesitamos estar enfermos, no necesitamos nada de eso, simplemente estar vivos para pasar a la eternidad en cualquier momento, en cualquier instante. Alabanza sea dadas al nombre del Señor. Lamentablemente, ese hombre dedicó sus días a cosas triviales, a cosas que son pasajeras, y no dedicó sus días a lo más importante que hay que dedicarlo, ¿cierto? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es decir, dejó lo más importante en todos sus días, y cuando consideró ya disfrutar lo que había aumentado, lo que había guardado, lo que había trabajado y había luchado toda su vida, entonces sus días se le terminaron. Cuando él pensaba que tenía muchos días, le dijo el Señor: necio, esta noche se te acaba la existencia. Porque Dios sí sabe en qué momento. Él conoce nuestro principio, pero conoce también cuándo será el final de nuestra existencia aquí sobre la tierra. Por eso es importante que aprovechemos el tiempo para lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Pues lo más importante es, escucha esto, entregar tu vida a Dios. ¿Cuándo? En el tiempo de la existencia. Por eso la Biblia insiste y dice hoy, porque resulta que el hoy lo tenemos, el hoy es nuestro, pero mañana quién sabe, el pasado ya se fue. Entonces es importante que lo hagas hoy, que entregues tu vida al Señor. Pero en el caso de aquellos que ya han entregado su vida al Señor, estoy hablando de jóvenes y hermanos de nuestra iglesia, entonces es importante que escuche esto, que hagas hoy, que seas fiel a tu Dios. ¿Por qué? Porque si no lo eres hoy, y quizás estás pensando mañana soy fiel, el otro mes soy fiel, o el otro año me consagro, entonces estás hablando de una ilusión que quién sabe si será verdad, que quién sabe si la tengas, que quién sabe si llegues al otro año, si llegues al otro mes, siquiera si llegues al día de mañana, día lunes. Hoy es un día que nos ha dado el Señor, y por eso hoy debemos considerar y hacer lo más importante antes que se nos acaben nuestros días. Hoy debes agradar a Dios. Escucha esto, hay gente que se dedica a agradar al mundo, hay gente que se dedica a agradar a los demás o a agradarse a sí mismo antes que agradar a Dios. Y la verdad es lo más importante, agradar a aquel que nos dio la vida. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Los días son tan efímeros, los días son tan pasajeros. El tiempo, ¿cuánto hace que empezó este año? Y ya pasamos la mitad de años y vamos punto a finalizarlo, a terminarlo. Hermano querido, el tiempo es muy efímero y está avanzando de una manera muy rápida. Por eso debes tomar decisiones pronto, antes de que se te acaben tus días. Por eso cuando hablamos con amigos les decimos, si decides, si quieres entregar tu vida al Señor, debes hacerlo pronto. Si quieres agradar a Dios y empezar a caminar por ese camino para terminar bien, debes hacerlo pronto. Porque la vida es tan efímera, tan pasajera. Todos sabemos cuándo empezó nuestra existencia aquí en la tierra, pero lo que nadie sabe, por muy sabio que sea, es cuándo terminará. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Y este hombre del ejemplo era un hombre rico, adinerado, pero por mucho que tenía, no tenía el conocimiento pleno, porque el conocimiento pleno y perfecto solo lo tiene Dios. Él sabe cuántos días nos quedan. Por eso en esta mañana yo te digo, mi hermano, es tiempo de que aproveches tu tiempo, es tiempo de que aproveches hoy. El hoy está en tus manos, el mañana le pertenece a Dios. Y es por eso que las decisiones que tomes hoy son importantes, son trascendentales. Hoy
Hoy, querido hermano, hay que hacer lo correcto para Dios. Hoy hay que aprovecharlo, porque cuando termine tu tiempo, habrá terminado la oportunidad. Cuando ya entonces tu aliento de vida ya no sostenga más en ti, ya no esté más sobre ti, salga, tu cuerpo caerá inerte. Sí, claro que sí, tu alma saldrá al lugar donde Dios determine, pero ya no tendrás más la oportunidad. Lamentablemente hoy tenemos un mundo que todo lo deja para lo último, todo lo deja para cuando ya no hay nada que hacer. Generalmente vemos en los sepelios, generalmente vemos donde están velando personas, que mucha gente llora, que mucha gente se acerca al féretro para abrazarlo, y algunos hasta piden perdón ahí, y yo estoy convencido de que ya la persona no oye, ya la persona no escucha, ya para qué quieren reconciliar y quieren arreglar el problema con el que se fue, pero ya el tiempo se acabó. Por eso hay que hacerlo hoy. Por eso es que la Biblia dice en cuanto a los demás, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando habla de mi relación con Dios, dice: entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No entendemos por qué hay gente que sabe lo que debe hacer y no lo hace pronto, lo deja para mañana y después lo hago y lo aplazan. Y déjame decirte algo, mi querido hermano, tu salvación es algo importante, algo trascendental. Debes hacerlo pronto. El bautismo, el arrepentimiento son cosas que hay que hacer pronto. Arreglar mis problemas con mi hermano, con mi hermana, hay que hacerlo pronto. Enderezar mis pasos, hay que hacerlo pronto. Afianzar y estrechar mi relación con Dios, porque hay quienes viven una vida y una relación con Dios muy frívola, muy lejana, muy por los laditos. En esta mañana te digo: es tiempo de que vuelvas al Señor, es tiempo de que estreches tus lazos con el Señor, pues es el único que te va a asegurar salvación cuando tu tiempo aquí en la tierra haya terminado. Tu futuro estará en las manos del Señor, y será bueno si vives una relación estrecha con Él, pero será muy nefasto y muy triste si tu existencia, si aquí en tu existencia es tu relación lejana con el único autor de la vida. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Escucha esto: en primer lugar, o en primer sentido, la palabra fin es en sentido vivencial el fin de mi existencia aquí en la tierra. En segundo lugar, quiero decirte, la palabra fin entonces en sentido temporal. Y cuando hablamos de temporalidad, estamos hablando de tiempo. Recuerda, aquí en la tierra todo es temporal. Nosotros vivimos en el tiempo. Solo hay uno que vive en la eternidad, y ese es Dios, y sus ángeles viven en la eternidad, pero nosotros vivimos en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un periodo de tiempo, hay un periodo de tiempo objeto que llegará a su fin. Sí, es decir, estamos en el tiempo, y aquí en el tiempo todo empezó, pero todo va a terminar, todo llegará a su fin. Vamos a irnos a la carta que escribe el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Escucha esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice la palabra de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos del final de las cosas creadas, ¿cierto? De la
hablando de temporalidad, fin, la palabra fin como en sentido temporal, entonces estamos hablando de el final de todas las cosas creadas. Mire, te voy a decir algo, hermano. Estamos hablando del periodo de tiempo. Mira, entonces hay un peligro latente en el sentido de que todo lo que estamos viviendo y estamos viendo nos señala y nos conduce y nos da pie para decir que el fin, escucha, del tiempo de la gracia está terminando, está a punto de cerrarse. El tiempo de la gracia, porque la Biblia habla de tiempos. ¿Qué es el tiempo de la gracia? Es un periodo en el cual el ser humano puede acercarse, puede pedir perdón, puede arreglar sus cuentas con el Señor, puede recibir de parte de Dios un regalo, porque gracia significa favor inmerecido, pero gracia significa regalo, pero gracia significa don de parte de Dios, que no te cuesta nada, y tus pecados, por muy grandes que sean, hermanos, pueden ser perdonados, amigos pueden ser cambiados, pueden ser borrados, puedes arreglar tus cuentas con Dios, y siendo el más vil pecador puedes terminar siendo el mejor de los hijos de Dios. Entonces esto solo opera en el tiempo de la gracia. Cuando el tiempo de la gracia se cierre, cuando el tiempo de la gracia se termine, mi querido hermano, habrás perdido el chance, porque llegará a su fin el tiempo de la gracia. Y si tú me preguntas, pastores, ¿cuándo llegará ese fin del tiempo de la gracia? Será, escucha esto, no sabemos ni el día, no sabemos la hora, no sabemos el mes, no sabemos el año, porque nadie lo sabe, solamente Dios. Pero déjame decirte algo, se marcará con un evento especial, y es el evento que estamos esperando, y es el rapto de la iglesia, o el levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo ocurrirá eso? En cualquier momento. La Biblia habla de un abrir y cerrar de ojos, es decir, milésimas de segundos para que esto ocurra. La gente solamente después reaccionará con el lamento, le reaccionará con el llanto, viendo familiares que han desaparecido, viendo personas, amigos que han desaparecido, pero ya no habrá nada que hacer. Por más que corran, por más que lamenten, por más que levanten sus brazos, por más que se arrodillen y se den golpes de pecho, ya no habrá nada que hacer. La gracia se habrá terminado. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. El tiempo de gracia que el Señor le dio a cada ser humano para que arregle sus cuentas se habrá cerrado, habrá llegado a su final, y esto será lamentable para los que oyeron la palabra, familiares nuestros, amigos nuestros, personajes que visitaron la iglesia, que escucharon palabra de Dios como esta en esta mañana, que leyeron la Biblia, que escucharon, que sabían, hermano querido, pero que nunca aceptaron, o que aplazaron indefinidamente su aceptación, su entrega al Señor Jesucristo. Lamentarán, y mucho peor será para aquellos que un día estuvieron en medio de nosotros, que un día fueron bautizados, se entregaron al Señor, y es más, le sirvieron al Señor, pero se apartaron del camino. Y cuando uno les visita y cuando uno les insta, ¿qué pasó? ¿Por cuándo vas a volver al Señor? Algún día, dicen. ¿Y cuándo vas a arreglar tus cuentas con el Señor? ¿Y cuándo te vas a reconciliar? Y dicen algunos, algún día. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, mi querido amigo, el tiempo se está acabando, la gracia se está cerrando, y es importante que lo hagas pronto, antes de que la gracia llegue a su fin. Cuando la gracia llegue a su fin, no habrá ruego, no habrá gritos, no habrá llanto, no habrá quebranto que te pueda abrir el cielo para ser oído, porque el Señor mismo cerrará el tiempo de la gracia con el levantamiento de su iglesia. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor. Quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano, el fin de todo, el fin de la gracia es el fin del tiempo en el cual el hombre puede acceder a los beneficios del cielo, acceder a los beneficios del Cristo crucificado para beneficiarme a mí, para beneficiarte a ti. Pero también llegará el fin de todo lo creado. Esto quiere decir, escucha esto, aunque no está tan cercano, pero todo lo que hoy vemos será
llegará, querido hermano, llegará a su fin. Todo lo que hoy vemos en la tierra, sobre la tierra y en el universo, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra, escucha esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos, escucha esto, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Esto qué significa? La tierra llegará a su fin. Sí, la tierra y lo que hoy vemos y todo lo que hoy contemplamos llegará a su final. La tierra no es eterna. Todo lo creado tuvo un comienzo y tendrá un final. Por eso se hace necesario, se hace indispensable, querido amigo, que consideres en esta mañana qué tiempo te queda para que lo aproveches al máximo y hagas no lo necesario, lo más importante en tu vida. Y lo más importante es que consideres a Dios. Vamos entonces a pasar al tercer sentido de la palabra fin. La palabra fin tiene un sentido también moral. Hemos hablado de tres sentidos. El primero, el sentido vivencial de la vida, de mi vida aquí en la tierra. El segundo sentido es el sentido temporal del tiempo, que así como empezó se termina, por eso se llama tiempo. Pero el tercer sentido del que quiero hablarte en esta mañana es el sentido moral. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la moral, estamos hablando, escucha esto, estamos hablando de códigos que se instalan en el pensamiento y rigen la conducta y el comportamiento de una persona. ¿Cómo me dice, pastor? Se lo voy a repetir. Cuando hablamos de moral, ¿sí? Fin en sentido moral, estamos hablando de códigos que se instalan en el pensamiento y que rigen la conducta o el comportamiento de una persona. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. ¿Dónde empezamos la lectura? Bueno, la empezamos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 8. ¿Y qué dice ahí? Yo soy el alfa, yo soy la omega. ¿Quién dice esto? El Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por todos. ¿Qué significa esto? Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y Él es la omega. Cuando hablamos del alfa estamos hablando de la primera letra del abecedario, claro que sí, de los judíos, cierto, pero cuando hablamos de la omega, el alfa y la omega, estamos hablando de la última letra de su abecedario. Y todo lo que se compone con las letras de un abecedario son palabras que se componen, y todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede proyectar. El Señor dice que Él es el principio. Alabanza sea dadas al nombre del Señor. ¿Qué significa esto? Que todo empezó por Él, que todo empezó en Él, pero que todo, hermano querido, terminará en Él. Él es el principio. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, pero Él también es el final. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de códigos que se instalan en el pensamiento y rigen la conducta y el comportamiento de una persona, Él es el principio y Él es el fin. Pero el problema no es lo que Él es. El problema es quién es Él para ti. Es decir, para mí, Dios debe ser también el principio y debe también ser el fin. ¿Por qué el principio? Porque considero que Él nos dio la vida. La Biblia dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Esto quiere decir que todo fue creado por medio de Él y para Él, que si estoy vivo, entonces mi vida comenzó en el autor de la vida, es decir, empezó en Él, pero hoy que estoy vivo debo considerarlo a Él para que Él sea el fin o la finalidad de mi existencia aquí en la tierra. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Algunos están diciendo, pastor, ¿usted qué está diciendo? Bueno, te voy a explicar mejor esto para que entiendas. Salmo 119. Lo que dice el salmista ahí, Salmo 119, el versículo 112. Dice así la palabra del Señor. Escucha esto. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, es decir, todos los días. Y dice el salmista, hasta el fin. Entonces, ¿para qué vivía el salmista? Vivía
para agradar a Dios. ¿Para qué vivía el salmista? Vivía como un fin sus días y su vida la tomó como un fin, como un propósito de alcanzar, agradar a Dios, de alcanzar, caminar por las directrices y por la dirección que Dios nos ha dejado. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor para caminar en ella. Pero cuando nos vamos a Eclesiastés, el escritor de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Escucha esto, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin, ¿cómo así? ¿Dónde se termina? Sí. El fin de todo discurso oído es este. Escucha esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga, tremendo esto. Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y considera a Dios en tu vida. Oiga, tremendo. Teme a Dios y guarda. Ese es el fin de todo discurso oído, es este. Hermanos, ¿cuál es el fin? ¿Por qué vives? ¿Por qué respiras? ¿Por qué trabajas? ¿Sabía usted, mi querido hermano, que Jesucristo debe ser, no solamente considerarlo como nuestro principio, sí, como el autor de nuestra vida, el por qué estamos aquí, el por qué Él nos creó, pero también el por qué vivimos y el por qué nos proyectamos hacia adelante? Es decir, mi pasado está fundamentado y empezó en Él, en Jesucristo, pero mi presente, mi desarrollar y mi vivir aquí en la tierra, hermano, se sostiene por Él. Alabanza sean dadas, y Él debe ser la finalidad de mi vida y de todo lo que hago. En todo lo que hago debo considerarlo a Él. Alabanza debe ser por Él, para Él, con Él. Amén. Alabanza sean dadas al nombre del Señor. Es importante que cada proyecto que hagas no saques a Dios de lado. Si te proyectas trabajar, Dios debe estar ahí. Claro que sí. Si te proyectas progresar, Dios debe estar ahí. Si te proyectas aprender y ampliar tu conocimiento, Dios debe estar ahí. Escucha esto: tu existencia, ¿dónde te proyectas en unos pocos años hacia adelante? ¿Dónde te proyectas? Porque algunos hablan de proyectos hacia adelante. ¿Dónde te proyectas? Y hay gente que dibuja y que arma sus pensamientos y sus proyectos, pero lamentablemente de esos proyectos no aparece Dios, no aparece su creador. Y triste cuando sacas a Dios, cuando sacas al principio del cuadro, entonces tu final será trágico. Pero cuando le consideras a Él, hermano querido, entonces Él es el principio. Él es tu principio, Él es mi principio, pero Él será también nuestro final. Como dijo también Job: aunque me mate, esperaré en Él, y aunque esta mi piel sea deshecha, en mi carne he de ver a Dios. Para Job, su existencia era Dios. Su pasado era Dios, de allá salió, Él lo consideró. Su presente era Dios, pero su futuro no lo había sacado del cuadro. Y no puedes sacar a Dios del cuadro, no puedes sacar al principio y al fin del cuadro. Tienes que considerarlo en cada paso, en cada proyecto que hagas. Y qué bueno por aquellos que cuando se proyectan, que cuando ponen metas, ponen a Dios ahí, en su cual dicen Señor, y escriben ahí sus metas. Dicen: Señor, estas son mis metas, pero nunca me aparte de ti, que nunca me aleje de ti. Señor, esto es lo que yo quiero ser, pero quiero que vayas a mi lado, que camines conmigo, y yo sé que si tú estás conmigo me ayudarás y alcanzaré metas, y alcanzaré, aleluya, alabanzas sean dadas al nombre, y llegaré a alcanzar mis metas. No puedes sacar a Jesús del cuadro. Él es el principio y Él es el fin. Hermanos, de verdad, créame, hermano, lo que le digo en esta mañana. Sé que todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que he aprendido, lo sé por Él y para Él. Pero también sé que en adelante me proyecto, y cada día que yo viva, no solamente yo, mi esposa, mi hijo y mi familia, hermanos, yo me considero, jamás me veo lejos del Señor. Eso no lo considero, y cuando esos pensamientos llegan, yo los rechazo.
Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque el final de mis días, yo me veo finalizando de la mano de Jesús. No importa cuántos años más me resten, no lo sé. En verdad, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, no importa. Pero el tiempo que me reste de vida, hermano, estoy decidido, y el fin de mi proyecto es agradar a Dios, es caminar de la mano de Él, porque Él es mi principio, pero Él es mi final. En Él empieza todo y en Él termina todo. Cuando el ser humano saca a Dios de su cuadro, de su vida, pero de sus proyectos futuros, termina fracasando. Su final será fracaso. Por algo dijo Jesús, oiga, apartados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, su final será fracaso, su final será lamentable. Pero en esta mañana yo te invito, considera a Jesús en tu vida. Considera, le has dejado de lado. Hoy vives una vida lejos de Él. Por favor, detente un momento, mira hacia el cielo y date cuenta que hay un Dios poderoso, que hay un Jesús, y Él es todo realmente lo que hay, y en donde estamos hoy es por Él. Todo fue creado por Él y para Él. Querido hermano, querido amigo, es tiempo de que consideres a Jesús en tu vida. Él y su palabra y sus enseñanzas deben ser los códigos de conducta que rigen nuestra vida, que rigen nuestro comportamiento. Deben ser los códigos instalados en nuestra mente. No me puedo salir de ellos. Qué triste cuando un cristiano decide salirse de estos códigos sagrados de la palabra de Dios. Es tan bueno y hay para todo lo que tú quieras hacer y en dirección en la que quieras caminar. Hay un código instalado en la Biblia, pero qué bueno que lo instales en tu mente, en tu corazón, para que tu conducta, correcto, para que tu comportamiento sea regido por estos códigos. ¿Quién? Los códigos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el alfa, Él es la omega, es el principio y es también el final. Cuando todo termine, solo quedará Él y solo quedarán a aquellos que han considerado y han vivido bajo los códigos que Él nos ha enseñado. Quiero orar en esta mañana, claro que sí, por un amigo, por un hermano en esta mañana que considera, que ha entendido que su tiempo se puede acabar pronto y que necesita redireccionar la dirección en la cual va, que necesita en esta mañana acercarse, retroceder del camino donde va y acercarse a Jesús. Él es el principio y Él es el fin. En esta mañana hay oportunidad. Si me estás escuchando, es porque estás vivo. Pero si levantas tu mano para que oremos juntos, es porque esta palabra ha tocado tu corazón. Estás a tiempo de hacerlo. Hoy es el día. Esta mañana es el momento. Esta es la hora para que redirecciones la dirección en la cual vas. Tu conducta, tus pensamientos, tus acciones, las redirecciones y te acerques a Jesús para que Él cambie el curso de tu vida. Amén, gloria a Dios. Para cuando termines bien y en la dirección correcta. Amado Jesús, yo te agradezco en esta mañana por cada amigo, por cada hermano, por cada joven, por cada niño, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, no sé cuánto tiempo quede a nadie, Señor. No soy tan sabio para entender eso. Tú lo sabes, Dios, pero sí sé que en esta mañana hay una gloriosa oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Señor, perdona, Señor, ayúdanos a aprovechar bien los días que nos quedan. Algunos han desperdiciado su pasado, llevan años caminando en la dirección equivocada, llevan años, Señor amado, siendo regidos por códigos extraños, por códigos equivocados.
Señor, pero en esta mañana, por favor, instala tus códigos de tu gloriosa palabra en mi mente para que estos puedan regir también en nuestro comportamiento y en nuestra manera de actuar, y podamos de hoy en adelante agradarte cada día que nos quede de vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.